Buenos días a todos. Esta es nuestra presentación, Tumbando Paredes y Abriendo Senderos, voceros efectivos para fortalecer nuestros programas bilingües. Hola, Katy, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien, yo soy la doctora Katy Rodríguez, es un placer estar aquí con ustedes, bien contenta, Jerry. Bueno, y yo soy Jerry Chaffee y vamos a ver si aprendemos algo. Bueno, para comenzar, los objetivos de nuestra presentación. Eh, Vamos a tratar de recalcar las diferencias entre la cultura hispana y la cultura estadounidense, anglosajona. También vamos a identificar percepciones latinas que no funcionan en la cultura de los Estados Unidos ni en las escuelas. Vamos a tratar de ayudar a nuestros padres, nuestras familias a combatir prácticas que a veces tenemos en nuestra cultura que tienen efectos negativos en el desarrollo académico de nuestros estudiantes, y también vamos a hablar de prácticas que tienen efectos positivos. Vamos a tratar siempre de explicarle a los padres latinos que los programas bilingües son los mejores para aprender inglés. Eh, Muchas de las cosas que nosotros sabemos de nuestros programas de lenguaje dual, asumimos que todos en la audiencia saben los 4 o 5 puntos de por qué estos programas funcionan tan bien, no solo con nuestros niños, pero también con los niños que son hablantes de inglés. Pero eso no es el enfoque de lo que queremos hacer aquí. Nosotros todo esto lo hemos puesto, lo hemos programado para poder desarrollar consensos, para poder desarrollar esas redes que nos ayuden a establecer o expandir nuestros programas bilingües en las escuelas públicas de este país. Katy, explícanos un poquito de la demografía y por qué esto se ha hecho tan imprescindible. Sabes muy bien, lo que queremos hacer es enseñar y educar e informar, ¿verdad? Y lo importante a veces, o una de las cosas bien importantes es conocer la data. Aquí tenemos datos demográficos de los números actuales y proyecciones para matriculación en escuelas elementales y secundarias por raza, etnicidad, desde el 2001 hasta el 2026. Comencemos, ¿verdad? Con la data, que es muy importante. Según esta gráfica que estamos viendo aquí, hay un estimado de 28% de estudiantes hispanos en escuelas públicas, pero estamos hablando de 50.7 millones de estudiantes en este país, y solamente un 28% de esos 50.7 millones son estudiantes latinos. Los hispanos también son el grupo étnico de más crecimiento en nuestras escuelas públicas y privadas. Y si miramos la proyección en la gráfica, podemos observar cómo la población va en aumento. Específicamente, si viéramos, ¿verdad? Está desde el 2014 sombreado, 2015-2016, hasta el 2026. Podemos observar cómo la población se proyecta en un aumento de 17% para el 2026, el año 2026, que es algo importante e interesante. Otro factor interesante de la data es que se estima que más de un 20% de los niños tienen por lo menos un padre inmigrante. Ya que hemos visto estos datos demográficos, Jerry, entendemos que estos datos son importantes, pero ¿por qué ahora? Porque están pasando muchas cosas. Este año 2020 ha sido muy interesante. Vemos que hemos tenido el COVID-19, la pandemia, que ha traído sus consecuencias y oportunidades. Hemos visto como en estos últimos meses hemos experimentado el impacto causado por la pandemia del COVID-19 y las consecuencias lo que han expuesto muchos problemas en las áreas de ámbito social, económico, laboral, en la salud mental y pública de nuestras comunidades y nuestros distritos escolares. Pero con consecuencias también han venido oportunidades, y en especial en el sistema educativo, que han tratado de remediar ciertas cosas como la falta de comunicación, el acceso a recursos y servicios, y están haciendo cosas con más intención. También podemos observar el clima político, la desinformación, la retórica patriótica. Hay mucha confusión en diferentes medios de comunicación, en la prensa. Mucha gente se informa en las redes sociales. Lo importante es que estemos bien informados y usemos diferentes medios de comunicación para tener una información, ¿verdad?
Y más que estamos en un año electoral, que nuevamente el año 2020 ha sido muy interesante. Y otro factor, más familias inmigrantes. Hay más familias de inmigrantes de bajos recursos económicos presentes en los Estados Unidos, pero sin embargo, hubo un dato muy interesante que muchas de estas familias todavía continúan mandando sus remesas desde los Estados Unidos a sus países hispanohablantes. En las noticias en este mes de septiembre se dice que más de 22 millones se han mandado a los países hispanohablantes y ha hecho récord. Imagínate eso, Jerry. ¿Qué podemos decir más? Esos son muchos factores. También, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora es que necesitamos de verdad ser voceros efectivos? Bueno, SLIFE, muchos de ustedes están familiarizados con este término. Son los estudiantes, en inglés es Students with Limited and Interrupted Formal Education. Estos son estudiantes con educación formal limitada o interrumpida. Muchos de las familias que han llegado de Guatemala, que el volcán explotó y muchos pueblos quedaron bajo 12 pies de pumice, de ash. Eso fue un Vesubio que aquí ni siquiera lo reportaron. Muchos de esos estudiantes que están aquí no solamente dejaron de estar en la escuela un año o más, pero ahora también tienen un trauma. También los huracanes, los venezolanos que vienen por todas esas cosas económicas y sociales que están pasando. Y aparte de todo esto, del consumidor de la educación, tenemos problemas en el proveedor de la educación, la ignorancia de parte de la administración de muchos distritos escolares. Nosotros tenemos que trabajar en la Florida, así que no podemos entrar en detalles, pero no sabemos cuántos estados están representados aquí, pero todos lo hemos vivido, que a veces tenemos que explicar cosas que no podemos ni siquiera imaginarnos que una persona con un doctorado en pedagogía en una escuela, universidad americana, no sepa o diga cosas como las que dicen a veces. Aparte de eso, la resistencia, hay bastante resistencia y a veces esa resistencia no es visible en distritos. Cuando uno está tratando de traer modelos que en realidad son efectivos, modelos efectivos de instrucción para estos niños que son más diversos culturalmente o lingüísticamente. Pero por otro lado también, desde parte del consumidor, las familias americanas han descubierto los programas bilingües, son los que más se ponen en lista de espera y ellos también están llevando a que esté cambiando un poquito el sistema porque ellos lo están demandando, lo están pidiendo. Este dato que pusimos aquí, sabemos todo lo bueno que son estos programas, pero esto me llamó la atención recientemente, hace par de semanas, uno de los libros que leí que dice que los monolingües estadounidenses, los americanitos que hablan solamente inglés, necesitan menos tiempo en alcanzar proficiencia en contenido académico en inglés cuando participan en programas de lenguaje dual. Y eso yo lo leí en un libro americano y después en un periódico americano. O sea que ellos están informando. Si un niñito está la mitad del tiempo español y la mitad del tiempo en inglés y es americano monolingüe y su madre está diciendo, bueno, está saliendo mucho mejor con sus amiguitos, imagínense. There's no need for grade level reading programs in dual language education. Así que esas son varias de las razones por las cuales tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos ha dado el COVID, entre muchas otras cosas, y tenemos un refrán, there's a silver lining, no hay mal que por bien no venga. Katy, explícanos un poquito de eso que estabas hablando de las consecuencias y las oportunidades. Exacto, sabes, viendo, venga, hay que ver lo positivo entre los retos y entre las cosas que pasan en nuestras vidas. Por lo tanto, en las consecuencias que vimos del COVID, los hispanos han sido los más afectados. Los hispanos han sido considerados trabajadores esenciales y ha habido inequidades de los sistemas de los distritos escolares que ahora son más visibles. Hemos podido observar el impacto en el sistema escolar donde se tomó la decisión de educar de manera remota
híbrida o presencial. Muchos miembros de la familia hispana expuestos al coronavirus por ser trabajadores esenciales exponieron así también sus vidas y sus propias familias, por ende, siendo impactados directamente, ¿verdad?, por el virus. Hemos podido también observar estudiantes en necesidad de cosas esenciales como son acceso al internet y acceso a computadoras. En fin, consecuencias que no se pueden ignorar porque se pueden palpitar en nuestras escuelas, en las historias que escuchamos y lo que hemos experimentado y presenciado. No obstante, también hay oportunidades. Se ha traído a la luz muchas oportunidades. En las escuelas y los distritos escolares se está diseminando la información en español. Ahora, más que nunca, para proveer acceso a la información, a los recursos y a los servicios que existen en nuestras escuelas y nuestras comunidades, a las familias latinas, hispanas, y para tratar de conectarlas al sistema escolar. Por ejemplo, en mi escuela, yo he tenido la oportunidad y el privilegio de ayudar a difundir esa información y entablar una conexión con nuestras familias de manera, ya sea por redes sociales, llamadas, texto, WhatsApp, Remind, muchas otras cosas, pero hay una comunicación como que más directa. También el guiar a la familia a obtener ayuda es muy importante y servicio en la comunidad no solamente es tener la información disponible, pero también es ayudar a las familias a cómo acceder a esos servicios y esos recursos. Y la integración, hablamos de la comunicación y la educación, pero esa integración que somos nosotros, que nosotros como voceros efectivos somos ese eslabón indispensable que necesitan los distritos escolares y las comunidades para que se lleve el mensaje a nuestras familias latinas. Y Katy, ahí es lo que llegamos a la tesis de nuestra presentación. Esos voceros efectivos, que en realidad es Effective Advocates, somos nosotros, Katy, yo y todos los que estamos aquí presentes, que podemos comunicarnos y podemos entender todas esas barreras, todas esas paredes, que no solo vienen de nuestra cultura, de nuestras percepciones, de nuestras normas, de nuestras prácticas y métodos comunes de disciplinar, de criar a nuestros niños, que son parte de quienes somos, pero también entendemos cuáles son esos prejuicios sistemáticos, esos modelos de instrucción retrógrados, que son modelos de déficit, que están en nuestras escuelas y nuestros distritos, y nosotros que tenemos un pie en cada cultura y un pie en cada uno de estos sistemas, estamos en una posición única de ser lo que le dicen en inglés the missing link. Nosotros somos el eslabón indispensable. Katy y yo lo pensamos y lo quisimos poner de una manera más positiva, como nuestros programas bilingües que son additive bilingual. Bueno, nosotros somos el eslabón indispensable. Y Katy, explícanos un poquito cómo podemos empoderar a la gente que nos está escuchando ahora mismo y darle las herramientas necesarias para que ellos se suelten y entienden que a cada momento, con cada interacción, tienen una oportunidad de informar, de comunicar, de educar y de sacar adelante a nuestros niños y nuestros programas. Eso es así, y es que a veces hay que hablar, porque a veces no nos vemos como voceros efectivos. Creemos que necesitamos ser expertos en algo específico, súper especiales en alguna destreza, pero lo único que en realidad se necesita es pasión, esfuerzo, las ganas de hacerlo, el querer como el hacer. Y como dice el dicho, es cuestión de autoanalizarnos, reflexionar, ¿cómo puedo ser yo la diferencia en donde quiera que yo vaya? Como también al vernos como alguien que sí puede hacer la diferencia, como un vocero. Vemos aquí el mapa que es donde Jerry y yo hemos estado, hemos vivido, hemos estudiado, hemos crecido y hemos trabajado. Hemos trabajado y hemos conocido gente. Y ahí hemos conocido voceros efectivos y quizás fue un vocero, un advocate que nos ayudó y nos facilitó el camino. Y esa es la cuestión, que podemos hacer la diferencia y como voceros efectivos todos podemos hacer algo. Y no solamente cuando pensamos que somos
biculturales, con un pie en cada cultura. En realidad, el americano monolingüe muchas veces, no todos, pero muchas veces no entiende la gran diversidad que se encuentra en nuestros países latinos. Aquí nosotros vemos estrellitas en California, en Texas, en San Luis, en Chicago. Cualquier hispano que usted conozca en cualquiera de estas regiones va a traer unas experiencias de vida y hasta un modo de hablar y comida, cultura, música diferente. Y a veces nos pintan todos iguales, sin diversidad. A veces las maestras se frustran porque tuvieron niños que reaccionaron de alguna manera, pero el año próximo tienen niños de otros países, pero ellos ni se dan cuenta que hay tanta diversidad. Entonces, eso también es algo que nosotros poquito a poquito y con mucha delicadeza podemos seguir tratando de construir esos puentes entre todas estas personas que están envueltas con nuestros niños. Y aquí faltan más estrellitas ahí, Jerry, faltan más estrellitas ahí. Lo que pasa es que fueron algunas. Algunas. Bueno, lo que queremos decir ahora es que esto es una gráfica muy famosa, The Iceberg Concept of Culture. Aquí vemos representado un glacial. Si no lo han visto, lo pueden encontrar en el internet en varios idiomas. Pero estos son unos estudios sociológicos que dicen que en realidad, cuando hablamos de cultura, de diferencias culturales, lo que se ve está sobre la superficie, que es todas estas cosas que están acá, la vestimenta, la música, el arte, pero en realidad, para poder en realidad diseñar un sistema educativo bueno para nuestros niños, nosotros nos tenemos que relacionar desde lo profundamente cultural. Katy, ¿por qué no nos explicas un poquito qué quiere decir esta gráfica y así a lo mejor podemos interaccionar con nuestra audiencia? Sí, esto es una metáfora del iceberg con respecto a la cultura, vamos a llamarlo el glaciar también. Cuando vemos este glaciar, la porción que es visible sobre el agua es en realidad una pequeña pieza de todo, ¿verdad? Porque es mucho más grande. La gente suele pensar en la cultura como características observables de un grupo. Que podemos ver con nuestros ojos, ya sea la comida, los bailes, la música, artistas, las artes, hasta el saludo. La realidad, sin embargo, es que estos son simplemente manifestaciones de los componentes más profundos y amplios de la cultura. Las ideas complejas y las preferencias y las prioridades conocidas como nuestra actitud y valores están también ahí presentes. Pero solamente lo que está encima del agua es lo que podemos observar. Ahora bien, debajo del agua están nuestras interpretaciones, ¿verdad? De esas actitudes y esos valores. Se dice que el 90% de la cultura está aquí porque es la parte como inconsciente o consciente, pero que no se dice. Son las nociones de la modestia, conceptos de belleza, ideales que gobiernan cómo criamos a nuestros hijos, relación con nuestros animales, la religión, las prácticas en cuestión de amistad, de relaciones íntimas, las nociones del liderazgo, etcétera, etcétera. Pero muy debajo, ¿verdad? Eso es interesante, muy debajo de esa línea de flotación, ¿verdad? Que ahora estamos hablando de lo inconsciente, esas reglas que a veces no sabemos porque están en los tuétanos de los huesos. Se encuentran los valores fundamentales de la cultura. Esas ideas aprendidas de lo que es bueno, de lo que es correcto, de lo que es deseable y aceptable, así como lo que es malo, lo incorrecto, lo indeseable y lo inaceptable. En muchos casos, diferentes grupos culturales comparten valores similares como la honestidad, el respeto y el concepto de familia. Pero a menudo se interpretan de manera diferente y en diferentes situaciones y podemos verlo más en las actitudes que aplicamos en situaciones del diario vivir. Imagínate. Así lo que nos gustaría ahora es que nuestra audiencia empiece, si pueden poner en el chat una actividad. ¿Qué diferencia cultural afecta el progreso educativo de nuestros niños en las escuelas? ¿Cuáles son las diferencias que a lo mejor impiden a los maestros que a lo mejor no están tan relacionados con gente de otras culturas, de otros idiomas, impiden hacer esa conexión con el estudiante o con los padres? Katy, yo
personalmente, me acuerdo haber llegado a los 17 años al medio del país, en St. Louis, que para mí Estados Unidos era Miami, porque yo miraba en Puerto Rico Miami Vice, o era Nueva York, porque era Starsky and Hutch, que lo doblaban al español. Y cuando yo llegué a St. Louis y yo vi un arco, y ¿qué es este arco? O sea, son cosas que uno se acuerda y yo besaba a todo el mundo. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. ¡Guau! Beso a la mujer, al hombre, a todo. Bueno, en 3 meses ya tenía una reputación y yo ni me enteraba. ¿Qué otras cosas, Katy, de nuestra cultura son diferentes? Y bueno, nuevamente, en el aspecto de escolar, cuando los niños llegan tarde, que a veces para nuestra cultura el llegar tarde quizás se ve hasta muy normal, pero en la cultura mayoritaria de los Estados Unidos no, tú tienes que estar a tiempo y antes, un poquito antes. En cuestión también de tareas, vamos a suponer que un estudiante tenga que ir a la iglesia porque es importante en su familia ir a la iglesia, pues esa noche el estudiante no hizo su tarea porque fue a la iglesia y al otro día dice, bueno, no hice mi tarea porque tuve que ir a la iglesia. Es una prioridad para esa familia más que la tarea, pero a veces hay maestros pues que no entienden tampoco eso. Y otro ejemplo clásico es cuando nuestros estudiantes se ausentan al aula porque tienen que servir de intérprete o traducirle a un miembro de su familia. Entonces es como que faltó a la escuela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ir a la cita médica de su abuelito, a la cita médica de su mamá, de su papá, para servir de traductor. Ese es bien clásico. Hay otra cosa también que a mí me llamaba la atención cuando yo tuve hijos chiquitos que se van a dormir a otras casas y hacen un sleepover, un campamento. A mí, cuando yo me mudé a un barrio y invité a todos los niñitos del barrio que más o menos tenían la misma edad porque nos daban un directorio y dije, bueno, la fiesta es a las 3, de 3 a 5. Y tú sabes que todas estas familias vinieron y me dejaron a los niños de 4 y 5 años. Yo no conocía ni a la madre, ni al padre, ni sabía quién era quién, ni teléfono. Y de repente tengo 20 chiquillos americanos, más los míos, y mi marido y yo. No sabíamos, imagínate, ¿qué familia hispana va a hacer eso? O sea, no digo que está bien y está mal, pero son costumbres o sea, es un poquito, te da un poquito de terror. Porque a veces nosotros ponemos la educación en una prioridad. La educación es una prioridad para nuestra familia, nuestra cultura, pero lo vemos en perspectivas diferentes. Por ejemplo, la colectividad, la cultura mayoritaria es bien independiente, hace las cosas independientemente, es el yo, el éxito, mientras que la cultura hispana latina es todo comunidad, es un concepto de comunidad, de unidad, de estar cerca de la gente, de familiaridad, de esa intimidad, de estar cerca de sus seres queridos, de sus amigos, de sus familiares. Muchas cosas dependen, nuevamente, esa actitud, ese concepto de cultura es diferente y única. Fantástico. Bueno, ahora vamos a pasar a las expectativas y actitudes que no ayudan dentro del contexto de la escuela pública estadounidense. Estas son cosas que ustedes todos lo saben, pero lo vamos a recalcar aquí porque nosotros somos el eslabón entre estos dos sistemas, ¿verdad? Número uno, las escuelas de este país no fueron diseñadas para enseñar a niños que no entienden el idioma de instrucción, que no entienden a la maestra, ni que los padres entienden a la maestra que le está enseñando un año completo a esos niños. Las escuelas todavía no están preparadas para enseñar inglés como segundo idioma a la misma vez que estos niños tienen que aprender materias en ese segundo idioma. Hay toda una rama de estudio que se llama Applied Linguistics, English as a Second Language, y se necesita bastante, y se necesita saber los dos idiomas para poder entender lo que quiere decir que una persona tenga que aprender un idioma para la supervivencia, para poder sobrevivir. Eso muchas de las maestras no lo saben y toman un cursito ISOL por computadora y ya están certificadas. Los maestros no están entrenados para enseñar a niños que no dominan el idioma de instrucción.
ese entrenamiento todavía en muchos estados no se ha desarrollado de una manera que sea práctico. Y otra cosa es que más allá de las escuelas y los distritos, los departamentos de educación de los estados de este país tienen una expectativa de que los niños que están en los programas ESOL, los English Language Learners, les dan de 2 a 4 años para que desarrollen una proficiencia en inglés, después le hacen un examencito y si salen, ahí los sueltan. Muchos de esos niños salen de estos programas, no tienen un inglés académico y después terminan en un patrón de remediación y muchos se dan de baja y con la autoestima, habiendo perdido el idioma y la cultura natal. Entonces, esto es lo que está pasando dentro del contexto escolar. Ahora, Katy, vamos a volver a las actitudes que confligen. O sea, ya hablamos de la cultura, pero específicamente danos más ejemplos de cómo esto conflige con esa realidad existencial de nuestros estudiantes. Bueno, empecemos con la escuela, los maestros y la disciplina. En nuestros países hispanohablantes, nosotros que crecimos ahí, crecimos en ese distrito escolar, aprendiendo en español y todo así, es fácil. Todos ahí, mandamos a nuestros hijos a la escuela en nuestro propio idioma, los maestros, volviendo a la discusión de la cultura, no pensamos en cultura como tal, porque los maestros y la forma de disciplinar son básicamente similares, se educa en el idioma, ¿verdad? Se educa en ese idioma natal. El conflicto surge en la actitud de cuando los estudiantes entran al sistema escolar de este país y hay como un shock cultural, ya sea familiar, los padres, los hijos, en conductas y prácticas, como también en esas interpretaciones en cuanto a actitudes que entran en ese conflicto de esa nueva realidad. Por ejemplo, hablamos de las tareas, el servir de intérprete, el no entender, no saber navegar el sistema por falta de conocer el idioma, etcétera, etcétera. Nuevamente, estas cosas internas culturales se vuelven visibles para los demás a través del comportamiento, las palabras que usamos, la forma en que actuamos, las leyes que promulgamos y la forma en que nos comunicamos entre sí. Y ahí es donde existen esas actitudes que confligen, ¿verdad? Porque entonces entramos en que, oye, el inglés social versus el inglés académico, ya mi hijo o mi hija entiende, habla inglés, o los maestros dicen, ya ese estudiante habla inglés, pero en realidad el inglés social no es lo mismo que el inglés académico. En el inglés social, y yo les voy a explicar un poquito ahí, que el inglés social es el que ellos usan en las redes sociales. Vamos a suponer, el dominio del inglés social no necesariamente tendrá el dominio de inglés académico porque el académico es el lenguaje que se necesita para tener éxito en la escuela, pasar los exámenes de estados, leer textos que están basados en los estándares, en el currículo que se está enseñando, como las materias, las matemáticas, la ciencia, los estudios sociales y la literatura. Nuevamente, no es lo mismo. El inglés social, ellos pueden tener una conversación, pero no tienen el vocabulario como que necesitan para eso de tener éxito o que impacte el éxito en la escuela. Y eso es lo que tenemos que hablar. Aquí entran mucho las actitudes de varios maestros porque dicen, pero si esa nena ni siquiera tiene acento cuando habla inglés, lo que pasa es que no se está dedicando o que no está haciendo las asignaciones o que es vaga o que no le interesa. Entonces, esas actitudes del maestro que son de déficit, que el maestro mismo no entiende la diferencia entre un inglés académico y un inglés social. Porque nuevamente nosotros creemos un additive bilingualism, que es aditivo, es una habilidad, es algo importante el bilingüismo. Entonces entramos en esas actitudes que confligen con nuestra cultura, en estos procesos de asimilación y versus aculturación. Asimilación es nada más la adaptación total a la cultura mayoritaria o la cultura nueva. Y la aculturación, para definir, consiste en aprender a funcionar en la cultura nueva mayoritaria, pero manteniendo esa esencia que nos caracteriza, esa la propia identidad, nuestra propia autenticidad, la preservación de nuestra cultura y de nuestro lenguaje. Por ende, rechazando asimilar a la cultura mayoritaria, ¿verdad? Con mucho respeto. Y ahí entramos, ¿verdad? En esas actitudes que confligen porque es preservación del español.
no es un handicap, es un asset, ¿verdad? Sí, pero Preservación del español. muchas de nuestras familias no entienden el valor que tiene el preservar nuestro primer idioma del español y cómo eso les va a ayudar muchísimo más a los niños a aprender inglés. Eso, muchas de las familias, con mucho respeto, que yo trabajo en escuelas Title I, o sea, escuelas de bajos recursos, muchas de estas familias no entienden, lo que quieren es que los niños hablen inglés y en realidad no entienden tampoco la diferencia entre la asimilación y la aculturación. Entonces estos niños están conflictivos, no saben ni en realidad de dónde están teniendo ese refuerzo positivo. Exacto. Entonces la batalla existe y otra nuevamente el conflicto existe, que los padres, los parientes tienen una actitud, una base cultural diferente a la generación que está creciendo, que van a las escuelas, entonces dan ese shock cultural de que, bueno, en mi casa se hace esto así, se dice esto así, pero en la escuela, mis amiguitos y en la escuela se hacen las cosas diferentes. Entonces, para preservar el español muchas veces depende de nuestras actitudes, nuevamente, ideales. Muchas veces se pierde el español por querer asimilar o por no valorar esa parte cultural que nos caracteriza, ya que percibimos que no tiene valor en la Exacto. cultura mayoritaria y no se le da el valor en la cultura mayoritaria. Muchas veces se pierde el conocimiento del español en la tercera generación criada en Estados Unidos. Sin embargo, la idea es preservar el español y cultivar, como dije, el bilingüismo en nuestros hijos. Esto ayudaría a capacitarlos en el aprendizaje del inglés académico que ya estábamos hablando, que necesitan para tener éxito en la escuela. ¿Qué cosa? Preservar nuestro idioma español ayuda a que ellos tengan más éxito al aprender el inglés académico. Y Y sabes que preservar, no solamente la tercera generación, dentro de las mismas familias, los padres tienen 3 o 4 hijos. Es muy común que nuestras familias tienen varios hijos o que están criando al primito o al sobrinito. Y cuando ellos se vuelven adolescentes, ya los adolescentes ya no hablan español. Yo he ido a familias que el nene de 8 o 9 años le está traduciendo a la nena de 15, al de 17, porque ya no se pueden comunicar con sus padres. Esos niños que perdieron el idioma, esos niños no tienen ya la autoridad ni la disciplina del contexto familiar ni de la cultura. Esos niños son los que no salen bien en la escuela, los que se meten en problemas, los que se meten con grupos en la comunidad que a lo mejor no son los mejores para ellos. y exactamente, y lo más importante que quiero decir aquí es que preservar nuestra esencia cultural, lo que nos caracteriza y lo que nos hace único es importante. Es importante para el desarrollo cognitivo de nuestros niños. Okay. Bueno, ahora vamos a ir a algo que es un poquito deprimente, pero tenemos que, es verdad, es la realidad, pero esto lo tenemos que tener bien claro, porque esto cuando decimos que tenemos que conocer la data y por qué esto es tan importante, especialmente ahora. Aquí tenemos una gráfica de los hispanos en 8º grado que terminaron en mayo del 2019. Estos niños de esta gráfica están en 10º grado ahora, en 2º año de high school. Sarasota es el mejor condado de la Florida, uno de los mejores distritos escolares de todos los Estados Unidos. Quise decir distrito escolar, no mejor condado, distrito escolar, en cuestiones de académico. 20% de la población de Sarasota en las escuelas públicas es hispana, o sea, de 44,000 estudiantes, 20%, 1 de cada 5 son hispanos. Sin embargo, aquí vemos que un 55%, el azul es el examen diagnóstico iReady, es el programa de computadora que usamos para ver cómo están en Reading and Math, que es lo que el Estado hace en los exámenes estatales todos los años para darle las notas a las escuelas. Bueno, el azul es como entraron estos niñitos cuando empezaron el 8º grado. Eso fue en agosto. El negro es en diciembre y antes de que tomen ese examen, aparte de toda la instrucción, ven a ver cómo van a salir. Entonces aquí vemos que en abril estos niños, 55% de todos los estudiantes de 8º grado que son hispanos, no importa si fueron ESOL o no están leyendo a nivel de grado. Pero trágicamente 35% están 2 o más grados atrasados.
Entonces, después de 9 años, estando en el mejor distrito del país, ¿cómo es posible que tengamos niños que no estén saliendo bien en la escuela, que estén entrando a la escuela superior con una deficiencia tan dramática en la lectura y en todo lo que conlleva leer, escribir? Entonces aquí vemos también los que están a nivel 40%, pero no se dejen engañar, 40% on level es promedio. Aquí ese examen estatal es del 1 al 5. Todos los que sacaron 3 están aquí. ¿Ok? Y estos son los que sacaron más de 5, que son bien poquititos. Aquí están los 3 y los 4 y los 5, pero la mayoría les aseguro que son 3. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este padre hispano aquí? ¿Qué está haciendo este padre latino aquí? ¿Y qué están haciendo estos padres hispanos aquí? Y dentro del contexto que la escuela y los distritos no están haciendo nada, porque a menos que tengan, y eso lo digo con poca delicadeza, pero a menos que hayan programas de lenguaje dual, los programas ESOL, en realidad, lo siento, todos los ESOL professionals que están en la audiencia, no funcionan, no le llegan ni a los pies a los programas de lenguaje dual. Bueno, Katy, vamos a empezar por lo positivo. Explícanos qué fue este estudio y cuáles son las 5 prácticas que estamos haciendo bien. Pues fíjate que según un estudio de la doctora Charlotte Rosenzweig del 2001, y aunque sea el 2001 todavía es relevante hasta el día de hoy, ese estudio encontró 20 prácticas positivas entre las familias de Estados Unidos, de todas las razas, culturas, estatus social y económico, y basado en el grado del niño, que podemos leerlo aquí. Y ese estudio, ¿verdad? Fue con todo eso, todos los estudiantes. No obstante, concluyó que de esas 20 prácticas positivas, 5 de ellas que vemos sombreadas realmente impactaron el éxito académico de los hijos de las familias hispanas. O sea, vamos a enfocarnos. Ella hizo 20 prácticas positivas en todas las familias, de todas las razas, ¿verdad? Pero 5 de esas prácticas impactaron el éxito académico de las familias latinas. Miren, la crianza autoritaria, esa disciplina con amor, con entendimiento, fue una de ellas. Número 2, tenemos a la participación en actividades escolares, o sea, esa conexión con la escuela es muy importante. Siempre hemos dicho, conéctese con la escuela, conéctese, participe, esté activo, esté al pendiente de lo que pasa en la escuela. Padres comprometidos y envueltos, o sea, padres que están voluntarios, van a la escuela, están hablando con los maestros, están envueltos en esas actividades escolares con sus hijos. Las aspiraciones para el futuro y para las calificaciones, las notas. Son padres que tienen esas altas expectativas para sus hijos y que están pendientes al rendimiento académico y cómo apoyar y fortalecer el rendimiento académico de sus hijos, muy importante. Y el último que vemos sombreado son los recursos y las experiencias de aprendizaje. O sea que estos padres mantienen a sus hijos ocupados, aprendiendo otras áreas o actividades extracurriculares como lo son los deportes, las artes, los campamentos, etcétera. Y esto es muy importante, Jerry. Esto es lo que tenemos que fortalecerlo más, estas prácticas, hay que seguir fortaleciendo esas prácticas positivas. Uh-huh. Y eso está bien, pero también muchas de las cosas que a veces hacemos, porque así nos criaron, son tácticas que tienen un impacto negativo. Y esta doctora Rosenzweig encontró que estas prácticas hasta tienen casi un efecto que en contra. Las familias que están haciendo todas esas cosas positivas, si también están haciendo esto tiene más peso sobre el rendimiento académico, el éxito académico de los niños. Uno es el control de una forma más negativa, a diferencia del control positivo, donde se le pone reglas, pero se le explica y lo haces con amor. El control negativo es cuando se le dan castigos, cuando se le grita. A veces el papá se enojó muchísimo porque el nene a lo mejor no pasó de grado. Tuve que presenciar una reunión donde el papá se enojó muchísimo porque eran 2 gemelitos, un nene y una nena. La nena pasó de tercero a cuarto y el nene no. Entonces, imagínense, el papá de verdad que le sacó todo. Este niño estuvo llorando por 4 semanas. Entonces,
La falta de tiempo también es muy importante. O sea, muchas de nuestras familias que están ahora en las escuelas, que han llegado recientemente, papá y mamá están trabajando, tienen poco tiempo, están muy cansados para compartir de una manera positiva, para hacer cosas juntos. Otra cosa es, a medida que estos niños van creciendo, la conformidad, la asimilación, la sumisión al sistema, que ya, bueno, la maestra es una antipática, pero mami le da la razón a la maestra, nadie me escucha, ya ni olvídate, voy a seguir. Y mucho, eso pasa. Hay maestros, desafortunadamente, casi todos son excelentes, pero hay maestros que no se pueden entender con alguno de los niños. Tengo un ejemplo muy famoso de un director que respeto mucho que me dice que él entraba, había un niño que todas las maestras, ninguna lo quería, pero había una maestra que lo adoraba. Entonces él me dice, si hay una maestra que adora a ese niño, entonces el problema no es del niño, porque el problema está en otro lugar. Entonces otra cosa es la falta de consistencia en reglas, la permisividad. Cuando estas familias tienen varios hijos, a veces la adolescente o el adolescente es tan rebelde y pelea tanto que a veces uno lo deja, olvídate, tengo a los chiquitos y a lo mejor estos me salen bien. Entonces como que nos olvidamos, no, es más fácil dejarlos que hagan lo que quieran y eso en realidad afecta de sobremanera a los adolescentes. Entre todas estas tácticas que estuvieron en este estudio, que en realidad este estudio fue una de las bases para el estudio que todo se conoce tanto de John Hattie, Visible Learning, que está en todas las escuelas, estos PDs. Vino antes, pero Katy y yo también hemos identificado que recientemente, en los últimos 10, 15 años, el perder el idioma natal y esa conexión con nuestra cultura como que aumenta el efecto de todas estas prácticas y de toda esa falta de integración entre nuestras comunidades latinas, entre nuestros estudiantes y familias y las escuelas. Katy, si quieres opinar aquí. No, es que estaba pensando que a veces que yo le digo a los padres, cuando yo hablo con muchos padres, que ellos dicen es que no sé por qué está teniendo mala nota, si él hace todas las tareas, hace el trabajo. Y yo siempre le digo a los padres, tengan mucha paciencia. El niño está aprendiendo inglés, ha estado en el país 2 años, 3 años, todavía no tiene ese inglés académico para entender cierto vocabulario. El libro Shakespeare que estábamos hablando tú y yo los otros días. ¿Cómo tú le vas a dar un libro tan complicado a un niño que apenas está aprendiendo el idioma? Y son esas cosas que a veces yo pienso que tenemos que tener mucha paciencia y tener mucho entendimiento cuando hablamos y reflexionamos en esas cosas. Bueno, Katia, pero sí pienso que la autenticidad es muy importante. Hasta el día de hoy yo tengo problemas con acentos. Mi marido y mis hijos se ríen porque hablo muy bien el inglés, pero me ponen una película donde hay irlandeses o australianos o gente del sur y yo no los entiendo, tengo que poner los subtitles. Bueno, ahora que tenemos toda esta información y esas comparables, ahora llegamos a ¿qué es lo que necesitamos? Ya sabemos que nosotros somos voceros o tenemos, para mí es una obligación moral de poder ser ese eslabón indispensable, pero como voceros, para ser realmente efectivos, necesitamos ciertas cosas. Katy, ¿por qué no nos dice qué es lo que necesitamos? Bueno, nuevamente yo voy a empezar con conocer la data. Voy a dar dos ejemplos. Nosotros en realidad estamos enfocándonos en la educación. Obviamente que queremos reforzar la idea, la importancia de que las escuelas duales, escuelas bilingües es lo más importante. La escuela de inmersión es el mejor método de instrucción para nuestros hijos, si venimos a ver cuando hablamos del inglés y el español. Pero, por ejemplo, si usted quiere ser un vocero efectivo en el área de la salud mental, mental health, pues lo importante es conocer la data de tu comunidad y hacer esa investigación y compartirla. En nuestro caso, pues si estás en el distrito escolar de una escuela, busca la data, conoce la data, interprétala y busca analizar y reflexionar en ella qué podemos hacer. Lo importante también es desarrollar una base de apoyo comunitario. Puedes empezar con un padre, con un amigo, con un familiar. La cuestión es comenzar a buscar esa red de apoyo, ese grupo, ese círculo, para que se puedan apoyar mutuamente y
ser voceros efectivos juntos. Aliados para apoyar los programas de Dual Language, el programa de inmersión, nuevamente no lo podemos decir, no queremos decir mucho más, que sí, tenemos que apoyar nuestros programas bilingües, nuestros programas de inmersión, porque entendemos que es el mejor modelo para ayudar a nuestros hijos en cuanto a ese navegar las diferencias de cultura y diferencias en las cosas que ellos necesitan aprender. También membresía en organizaciones comunitarias, es muy importante para que te dejes llevar, conozcas personas y puedas aprender cómo se navega en ciertas áreas, en ciertos sistemas. Identificar a los líderes de influencia en tu comunidad, en tu estado, es muy importante, mandar un texto, hacer una llamada, un email, comunicarte con ellos a través de redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram. Cosa, si ustedes tienen algo que les interese, ustedes pueden ir al distrito escolar porque ahora no tanto por la pandemia, pero esas reuniones cualquiera puede ir y hablar y es mucha fuerza. Ellos escuchan cuando un padre latino, aunque tenga acento, o cuando un vocero efectivo se levanta y dice, esto es lo que está pasando en nuestra escuela, yo quiero que ustedes piensen en esto. Porque muchas veces cuando yo empecé este trabajo de vocero efectivo, yo fui y me reuní con cada uno de los miembros de la Junta Escolar y yo les di la data de la población latina en cada escuela. No lo habían visto, o sea que no asuman que esta gente que tiene posiciones tan importantes, supuestamente, sabe más que ustedes. Ninguna de esta gente que supuestamente nos representa sabe más que nosotros de lo que estamos hablando, porque casi ninguno de ellos hablan dos idiomas, y cuando uno habla dos idiomas, bueno, no solo somos más inteligentes, pero también estamos pudiendo representar a nuestra cultura de esa manera. Somos biculturales también. En cuanto a PTO, el PTO, que es Parent Teacher Student, eso membresía en las escuelas, es bien importante estar activo en esas organizaciones porque así uno está pendiente de lo que está pasando en las escuelas. Conexión con las uniones de los maestros, saber lo que está pasando. Organizaciones sin fines de lucro, envolverse en eso, en la educación, los foundations, education foundations, las iglesias que hacen cosas también como ferias de salud y educando al pueblo. Y presencia y conversaciones nuevamente en las redes sociales locales, en los medios de comunicación. Toda persona tiene una habilidad, una destreza, una pasión. Y eso es lo que queremos hablar, Jerry, que podemos hacer mucho, podemos hacer la diferencia. Y esto no tiene que ser abrumador, o sea, con un poquito que uno haga, escojan cuál es la mejor organización que a lo mejor pueden empezar a ir. Cuando yo empecé a hacer esto hace 3 o 4 años, yo era la única latina. Ahora mismo, en organizaciones importantes, a veces yo soy la única que habla dos idiomas. Entonces uno rápido se convierte en experto porque con el calorcito y la sonrisa y todo el mundo quiere ayudar, no saben cómo. Lo que quiero decirles también que es una de las áreas que a veces mucha gente no se siente cómoda, es los medios, la prensa, los periódicos, la televisión. Todos ustedes viven en lugares donde a la noche hay 3 canales y local news, y aquí está el reportero. Mire, ese reportero, tú le das una llamadita o lo vas y lo conoces y él te va a querer conocer. Si hay algo interesante que está pasando en tu escuela, levanten el teléfono. Todos estos tienen emails donde uno puede decir, mira, esto va a pasar la semana que viene, nuestros estudiantes de robotics van a formar un modelo y bueno, ahí es cuando empezamos a poner estas historias que hay estudiantes latinos, que se ven latinos, que están progresando, y eso inspira a la gente cuando nos vemos representados. Yo durante los últimos 4 o 5 años me he amistado con todo el que tiene una plataforma de prensa, de radio, de periódico. ¿Por qué? Porque cuando hay algo interesante los llamo, ay, miren lo que acaba de pasar, a lo mejor les interese. Bueno, adivinen que cuando necesito un favor, rápido me dicen cómo te podemos ayudar, porque ellos están trabajando y ellos están tratando de buscar historias que representan a la comunidad, porque ellos también tienen un trabajo donde quieren progresar y salir adelante. Entonces, si uno los ayuda, entonces uno se convierte en una fuente de información también. Esto también, si no pueden hacer todo eso, si les parece un poquito intimidante, que no sé ni si es una palabra, pero bueno, pueden empezar en sus escuelas.
Aquí esto es algo bien simple. Si ustedes entusiasman a los directores de sus propias escuelas, los administradores del distrito escolar, con nuestro calorcito, nuestras costumbres, festejos, música, comida, eso a quién no le gusta eso? Eso todo el mundo se puede envolver y van a ver que vamos a empezar a cambiar el clima de nuestras comunidades. Aquí tenemos una high school que es la escuela superior más diversa de aquí de Sarasota. Era antes mayoría afroamericana, pero ahora, este año, es mayoría hispano. Entonces, aquí tenemos a todas las americanas vistiéndose para celebrar la herencia hispana y así, esta es la directora con sus 4 assistant principals, así recibieron a todas las familias en las madrugadas de la semana pasada. Katy, esta fue tu escuela, ¿verdad? Esta fiesta que hiciste. Sí, esto comenzó, fui parte del equipo fundador de la Escuela Dual de Aspira Academy en Delaware. Y aquí empezó con una idea, empezamos corriendo, recuerdo en agosto, y ya el mes de la herencia hispana empieza en septiembre 15. Y le dije a la directora, ¿por qué no hacemos una feria o un festival, algo para que comenzar una tradición en la escuela? Y ella dijo, no, es una locura, hemos abierto la escuela este año, ¿cómo podemos hacer algo así? Y dije, si lo hacemos, like the Field of Dreams, if we built it, they'll come. Y lo hicimos, y ha sido un éxito, es una tradición, ya nuestra escuela de Aspira ya tiene 10 años, cumplió los 10 años, y es una tradición. Y nuevamente, si vemos la metáfora del glaciar, estas son las celebraciones, lo que la gente ve, ¿verdad? Con sus ojos, esas celebraciones, la música, el baile, las artes, pero eso es algo intencional que se puede hacer y con propósito. Después nuevamente se hacen más cositas, pero eso es algo bien, bien importante que uno puede hacer y todo comienza con una idea. Aquí también tenemos otras ideas del Club de Lectores Virtual. Y esto es algo bien interesante. Esto es un grupo que quería leer libros. Esto salió como consecuencia de la pandemia, o sea, una oportunidad que se dio por la consecuencia de la pandemia del COVID. Y ellos hablaron, se comunicaron con el bookstore, con esta librería, para hacer esto. Y la librería dijo que sí, que les gustaba la idea. Y ellos ahora están colaborando. Y ahora, una vez al mes, dan sesiones por Zoom y le leen a los niños, a los chiquititos. Eso es algo que usted puede hacer en su comunidad si le interesa. Jerry, puedes hablar que empezaste el capítulo de LULAC en Sarasota, Manatee. Eso es muy interesante. Y nuevamente ella lo hizo con una idea. Alguien colaboró, dijo, tú lo puedes hacer, y lo hizo y lo logró. Y ahora lleva 3 años, ¿verdad? El capítulo del Nos ha ayudado mucho para apoyarnos cuando tenemos nuevas iniciativas. También varias personas ahora que están envueltas en este concilio de LULAC local, ellos escriben artículos para los periódicos o hacen conferencias. Sí, y también esto es el Festival Hispano, eso es en una iglesia. Empezó hace 17 años y ahora es el festival más grande de esta área de la Florida. Tenemos casi 20,000 personas que van a ese festival, latinos, americanos. Bueno, son cosas que uno empieza de a poquito, de chiquito. Uno nunca sabe qué es lo que va a resultar interesante. Esto es un grant que se llama el Youth Educational Enrichment. I think it's a specialty, or I can't remember what the last word is, pero muchas cosas que podemos hacer. Bueno, aquí tenemos muchas otras iniciativas también que podemos hacer en nuestras mismas escuelas. Katy, ¿por qué no nos explicas un poquito del book club que empezaste este verano? Sí, ese book club salió como una idea, que compramos este libro que estoy enseñando aquí, el Bilingual and Dual Language Classroom, a Responsive Cycle for Observation Feedback, la autora Alexandra Guilamo, que también es una presentadora aquí en La Cosecha. Y nuevamente yo dije, puedo leer el libro sola, pero qué interesante sería compartir y hacer un book club con mi compañera, mis compañeros. Y nada, diseñé un PowerPoint slide, invité a mis colegas y nos unimos algunos y leímos el libro con 4 sesiones y fue fantástico. Aunque me comuniqué con la autora, nuevamente que eso es algo que queremos decirle a la audiencia, que usted puede leer un libro y mandarle un email a la autora, comunicarse con ellos.
Y aunque ella no pudo asistir a las sesiones, ella me dio recursos para yo entonces dividir las sesiones y cómo hacerlo mejor y más productivo. Le agradecí mucho eso porque el libro es fenomenal, lo recomiendo grandemente. No solo eso, tuvimos gente que se unió a nuestro grupo de varios estados, o sea que es una forma de conectarnos con no solo la gente que está alrededor nuestro, pero con gente por internet. Muy bueno estuvo el book club. Excelente, excelente. Entonces voy a ir para el otro lado, Alice Club. Esto es algo que es un club juvenil que en mi escuela, en el año 2008, cuando comencé en mi escuela en Sarasota, yo vi a muchos de los estudiantes hispanos que estaban como que en diferentes lugares, no había comunión, no estaban en ningún club. Cuando yo le hacía preguntas, ¿y en qué club tú estás? En ninguno. Y yo dije, no puede ser. Me vino la idea que hace años yo tenía esa idea cuando estaba haciendo mi tesis doctoral. Yo formulé esta idea y lo que hice fue lo puse más pequeño en cuestión de un club y dije, ¿cómo lo puedo hacer? Aspiring Leaders Achieving Success. Quiero que se unan, motivarlos para que ellos puedan fortalecerse como comunidad, como estudiantes y desarrollarles el carácter, el líder y darles oportunidades para ellos enriquecerse y enriquecer su comunidad y su escuela. Y ha sido un éxito. Empezamos como con 12 estudiantes y ahora, bueno, teníamos como más de 60 miembros. Y empezamos de nuevo de lleno esta semana y la semana próxima a recruit. Ha sido muy bueno que la idea es nuevamente replicar este club cuando tengamos más definido el club piloto, porque empezó así, vamos a replicarlo en otras escuelas. Y nuevamente empezó como una idea. El blog. También lo que le quiero decir a la audiencia es que si usted le gusta escribir, es creativo, creativa, escriba, haga su propio blog. Usted va a tener una audiencia. Y así que uno puede empezar. Si usted tiene una pasión hacia algo y quiere ser un vocero efectivo de una idea que usted tenga, hágalo. Una mamá de mi escuela en Aspira, me recuerdo que ella quería ayudar a las otras madres a navegar el sistema, ayudarlas a cómo hacerles registrarse, a cómo ayudarlas en cuestión de tareas. Y ella formó un pequeño grupo de padres y los ayudaba en la lectura con sus hijos y todas esas cosas. Usted puede hacer algo similar. La cuestión es comenzar. Pero también quiero hablar de colaboraciones, porque a veces uno tiene ideas, pero también es lindo colaborar con otros. Y ahí tenemos el Ending Hunger All Faith Food Bank. Nosotros ahora colaboramos con la distribución de comidas. ¿Por qué? Porque teníamos muchas familias, nuevamente consecuencia del COVID, pero oportunidad, que estaban en necesidad, perdieron sus empleos, tenían inestabilidad en vivienda, rentas, comida, muchas cosas. Y vimos una necesidad muy grande en nuestra comunidad y decidimos contactarnos con ellos. Y ellos dijeron, ¿ustedes querrán hacer un centro de distribución? Y nosotros dijimos, sí. Y ahora, una vez al mes, ellos vienen a nuestra escuela, nos distribuyen sus comidas y nuestros estudiantes sirven de voluntarios y entregan esas comidas a todas las familias que pasan en ese día una vez al mes. Algo muy lindo que está teniendo mucho éxito y vamos a seguirlo haciendo. Y Planet Sarasota, nuevamente es otra colaboración. Esto es Education Foundation y también es una conexión local con las universidades, con los colegios. Y es cuestión de cómo ayudar a nuestros jóvenes a tener un plan para su futuro. Si van a ir a una escuela técnica vocacional, si van a ir a una escuela community college o universidad de 4 años, ¿verdad? Planet Sarasota lo que hace es ayudar a todas las escuelas a formar ese plan, pero lo más que me está gustando ahora es que ellos han entendido que tienen que traducir, tienen que acceder, dar acceso a nuestras familias en español y están traduciendo las cosas al español y han tenido mucho éxito. Me encanta. Están ayudando a los niños a completar el FAFSA, que es tan importante para la ayuda financiera, porque todos esos formularios son muy difíciles para nuestras familias hispanas, que especialmente si tienen dificultades con el idioma, y eso es muy importante. Bueno, todo eso está bien, pero aquí les tengo otra idea.
la radio es uno de los medios más efectivos para darle mensaje e información a nuestras comunidades hispanas. A veces los periódicos se funden o a veces en la televisión hay noticias, pero son internacionales o de todos los Estados Unidos. Pero la radio, en cada familia latina, si estás trabajando, vas al centro de trabajo, la gente está escuchando la radio en español. Bueno, cuando empezó la pandemia, la dueña de las radios que están en el suroeste de la Florida, tenía no sé cuántas radios tiene, pero me llamó y me empezó a decir si podía yo darle orientación a los padres de qué pueden hacer ahora que están con los niños en la casa. Y lo que yo no sabía era que cuando ella me entrevistó, me estaba entrevistando en vivo. Ella me hacía preguntas, yo le contestaba y le daba consejos. Eso lo hicimos 2 o 3 veces, después me empieza a llamar la gente y me dicen, que yo te escucho en la radio, y la llamo, oye, ¿me puedes mandar la grabación? No, mija, eso fue en vivo. Bueno, cuando se me fue el shock, me dice, yo quiero hacer un programa porque hay demasiados temas y seguimos recibiendo llamadas de estos padres que necesitan saber. Y empezamos este programa por nuestros niños. Eso empezó en abril y ya es nacional. Está en más de 300 estaciones. Hay un podcast. La gente lo puede encontrar semanalmente los lunes a las 11:30 Eastern Standard Time y los domingos lo repetimos después de misa a las 10. Y ahora muchos distritos escolares me están llamando y están tratando de usar esto para poder hacer comunidades, o sea, reuniones en familia y poder escoger los temas que a lo mejor puedan ayudarles en sus ámbitos para conectarse con la familia. Hemos tenido a la doctora Escamilla, a doctor Manuel Escamilla, hemos tenido a muchísima gente de la reputación y los conocimientos como ellos y los entrevistamos y en realidad cada vez aprendo más porque las mismas preguntas de tantos profesionales diferentes en español, de verdad que te da más información que a lo mejor son de una forma que uno no lo ha pensado antes. Y bueno, si todo esto que uno hace como vocero efectivo no funciona, en mi condado de Sarasota, en mi distrito escolar, no tenían en realidad ningún interés de hacer ningún programa bilingüe. Y así como el que no quiere la cosa me dice, bueno, si te gusta tanto, pues puedes aplicar a una charter school, pon una aplicación y una solicitud y nosotros la consideramos. Bueno, yo creía que me lo decían en serio, entonces yo fui, me comuniqué con el estado de la Florida, el Departamento de Educación le encantó la idea, me dieron la solicitud, la llené, puse una junta y ahora ese mismo distrito que no me quiso dar audiencia ni quiso leer los estudios de cómo podemos ayudar a estos niños, tuvo que durante 6 meses analizar mi solicitud para una charter school y me la aprobaron. Así que si Dios quiere, el año que viene abrimos Dreamers Academy. Pueden ir a la página web para ver todo lo que estamos planeando. Es K5. Y como tengo tantas amistades en los medios de comunicación, también ahora, hace un par de semanas, Despierta Tampa Bay nos hizo este pequeño reporte que quiero compartir con ustedes. La educación es uno de los grandes fundamentos por los cuales venimos a este país muchas familias por darle un mejor futuro a sus hijos. Por eso nos acompaña esta mañana Jerry Chaffe. Ella es la fundadora de Dreamers Academy. Esta es una escuela, un charter school, atención a todas nuestras comunidades de Sarasota y Manatí. Bilingüe. Jerry, buenos días. Por favor, danos todos esos detalles. Buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa. Dreamers Academy es una escuela bilingüe, gratuita y pública, o sea, todos están invitados a solicitar participación en esta escuela. Lo más importante es que los niños, todos, tanto los hispanohablantes como los hablantes de inglés, van a aprender en inglés y en español y van a terminar siendo completamente bilingües cuando terminen 5º grado, pudiendo leer y escribir en ambos idiomas. Aparte, otro beneficio es que todo nuestro personal, desde la directora, las maestras, las consejeras, las recepcionistas, todas van a hablar los 2 idiomas, siendo un modelo para nuestras familias y nuestros estudiantes, pero también para que nuestros padres y abuelitos puedan participar de lleno en la educación y en el progreso de nuestros niños, de nuestra familia, de nuestra comunidad.
Jerry, esta información es importantísima la que se estás entregando. Por favor, sabemos que la escuela comienza en el 2021. Pendientes, comunidades, Sarasota y Manatí, presten mucha atención a la información que está en pantalla. ¿Cuándo pueden comenzar las familias a registrarse, Jerry? Inmediatamente. Nosotros tenemos en la página web en español y en inglés. Toda nuestra solicitud está ahí, es muy simple. Y si quieren, levanten el teléfono, llámenme, yo les contesto y les explico cómo tienen que hacerlo. Dreamers Academy es esta nueva oportunidad para que aprendan en inglés y aprendan en español. Tengan todos un feliz día. Bueno, llegamos al final de nuestra presentación y esto lo escribimos Katy y yo porque en realidad es algo que profundamente pensamos que es la realidad. Katy, ¿por qué no nos haces el honor? Lo estamos poniendo en inglés porque es algo que nosotros queremos decirlo en inglés a la cultura mayoritaria. Katy. Today, you can find the traditional American values of faith, family, country, hard work, and public service that have built this country into a beacon of freedom in the typical Hispanic family household. Well, let's take that in because todos los que estamos aquí sabemos que estas palabras son la realidad que vivimos en nuestras comunidades, en nuestras familias. Yo lo veo todos los días. Yo era administradora de residencias de bajo costo y yo hasta las familias más humildes, yo lo presenciaba. Y en realidad cuando hablamos de que tenemos que ser voceros efectivos, que tenemos que ser ese eslabón indispensable, en realidad Katy y yo pensamos que el futuro de este país, y no estoy exagerando, bueno, a lo mejor un poquito, pero el futuro de este país en realidad está en nuestras manos, porque el traditional American values de lo que estamos poniendo aquí es lo que construyó este país a que sea una potencia internacional y eso se está perdiendo, pero eso todavía la familia latina, la familia hispana, el padre, la madre, la abuelita, lo tenemos ese sentido, esa obligación, ese sentido de comunidad. Así que vamos en realidad a tomar esto en serio. Si quieren nos pueden llamar. Si tienen alguna idea para uno de los shows de Por Nuestros Niños, por favor, aquí están nuestros teléfonos. Pueden llamarme a mí o mandarnos un email a cualquiera de nosotros dos, porque esto es una colaboración que empieza hoy y va a seguir por mucho tiempo, Katy. Muchas gracias. Gracias a todos y exhortamos a que sean voceros efectivos. Seguimos tumbando paredes y abriendo senderos. Hasta luego.